Le damos la palabra a Miguel Besso, que fue presidente del Consejo Económico y Social de Río Cuarto. Miguel, tenés la palabra. Tenés silencio. Ahí está. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a la Pastoral Social Argentina por esta invitación que ha honrado no solo a mí, sino a la ciudad de Río Cuarto, de donde estoy y voy a contar esta experiencia, a la de mi ciudad también. Y teníamos como referencia esta idea, ¿no? Es tiempo de actuar ahora para el futuro. La sensación que veníamos teniendo desde cada uno de los lugares en donde nosotros vivimos es de estar a la intemperie en un camino equivocado, ¿no? Después que llegó la pandemia, de repente sentimos que los proyectos de mediano, largo o corto plazo comenzamos a sentir que debían aprender a esperar. Creció la angustia siempre como zona inhóspita, y la inestabilidad emocional está poblando nuestra sociedad y la está atravesando por la situación que vivimos. Yo cuando pensaba esta reflexión, pensaba, ¿y ahora cómo seguimos? ¿Cómo nos paramos frente a esta realidad? ¿Qué podemos aportar desde cada uno de nosotros? Y es cierto, las preguntas tranquilizan, pero es un tiempo de más interrogantes que respuestas. Un tiempo de reflexión que nos hace muy bien estar juntos, como en esta oportunidad de estar con este distinguido panel que me está honrando. Es un buen momento para pensar un horizonte con esperanza. Lo primero que queda claro es que debemos tener como vector que hay que cuidar nuestra existencia en la relación con los demás y nuestra existencia en la acción con los demás. Creo que tendremos una ardua tarea humana desde ahora, y el camino, por nuestra experiencia, la que yo quiero contar hoy aquí, es el diálogo social. Intentaré reflejar esta experiencia que vivimos en nuestra ciudad como espacio de confluencia de distintas perspectivas sociales que fue el Consejo Económico Social. En él conviven los principales dirigentes que con una altísima participación desde 8 años están, como los trabajadores, los empresarios agremiados, las iglesias, los profesionales, los centros comunitarios, la universidad, representantes sociales y representantes de cada uno de los bloques del Consejo Deliberante y el municipio. Desde el primer día aprendimos, los dirigentes sociales que nos tocó comenzar este proceso en el 2012, que nos incorporamos a un espacio de aprendizaje compartido y que era esencialmente para nosotros una fuerte experiencia existencial en una Argentina del enfrentamiento, de la división, del sálvese quien pueda, que nos duele, que nos golpea, y en donde tenemos que crear o generar confianza dentro de nuestra sociedad. Aprendimos en este proceso que el diálogo social no era mostrarnos en una foto de vez en cuando para que nos vieran. Aprendimos que este diálogo social que hablaban Monseñor hace minutos atrás no era repetir frases de todo lo que íbamos a hacer, de lo que nos preocupaba, pero de lo que no nos ocupábamos. Y además asumir que no era fácil construir el diálogo porque no se da de manera espontánea, sino que hay que trabajar, y esta fue nuestra experiencia, silenciosa y pacientemente, todos los días, comprendiendo que el prójimo, el que se sentaba frente nuestro, era un aliado indispensable y no un valor calculado. Donde los conflictos hay que abordarlos mirándolo a los ojos, y una vez superados, dentro de esta relación no hay derrota.
ni las reglas del lenguaje, ni las reglas, ni el propio lenguaje del mercado no nos tenía que invadir, tienen otro lugar para estar. Aquí era una construcción eminentemente humana. Y si bien es cierto que hay diversas teorías sobre la realidad, en este caso concreto debemos encontrar un sentido a la construcción cotidiana, que fuera palpable a partir de actitudes y testimonios concretos. Es que cada uno trata de explicar el mundo desde donde venía, y lo trataba de explicar, con un discurso monoexplicativo. Pero precisamente por eso era necesario el espacio del diálogo social. Me tocó presidirlo desde el año 2012 y hasta fin del año pasado. Actualmente lo dirige la prestigiosa dirigente sindical y racial. Lo creó un intendente puro, radical, y continúa vigente con un intendente justicialista Llamosa. Es que entendimos que se trataba de una política de Estado, el diálogo social. Cambió el gobierno, pero no cambió el presidente. Y si yo le tengo que contar la experiencia nuestra, hubo 3 cuestiones claves para que esto se diera en esta ciudad de 200.000 habitantes, casi 200.000 habitantes. La primera es que debe ser independiente del gobierno, un espacio social independiente del gobierno. La segunda, una mirada de mediano y largo plazo, pensando la ciudad en 10 o en 20 años. Y la tercera, la continuidad. Todos los días cultivar las coincidencias y respetarnos en las diferencias como eje central, donde cada dirigente se despoja de su accionar sectorial, pero trae la perspectiva sectorial para integrarse a la mirada general del mismo. 4 libros publicados, digo 2 nada más. Diálogo, concertación y políticas públicas, que tuvo la oportunidad de dárselo a Monseñor Lugones, y límites al desarrollo regional, que tanto nos preocupa a los del interior, porque sin desarrollo regional no hay desarrollo nacional. Cada una de estas cosas fueron estudios profundos, investigaciones, conociendo la ciudad y sugiriendo políticas públicas en los distintos órdenes. Y aquí no puedo dejar de decir esto. En una instancia donde se estaba consolidando nuestro espacio de más de 4 años, donde yo ya no me toca presidirlo, como dije, nos llegó una carta del Papa alentándonos a seguir en este camino. Y nosotros nos inspiramos mucho en aquel texto del Papa del Bicentenario del 2010, nosotros como pueblo, nosotros como ciudadanos. Y encarando la parte final de lo que les quería contar, en este momento límite que vive nuestro planeta, donde la pandemia está tan presente en nuestra sociedad, el Consejo Económico Social es una herramienta en funcionamiento que en nuestra ciudad está acompañando todo este proceso de la mano de todos los sectores. Ponerse de acuerdo es una tarea imprescindible para construir el futuro de esperanza. La nueva realidad, según entiendo, necesita recuperar y consolidar espacios de deliberación humana para enfrentar los múltiples interrogantes y cambios para reparar y dar sentido a la vida compartida. No la pueden resolver unos pocos, no la podemos resolver. Tampoco la van a resolver los algoritmos ni la más radical revolución tecnológica. Es una tarea humana. Estamos ahora en medio de una tempestad y hay que poner la piel, dice Hugo Mujica. Para terminar, digo que la concertación social en la Argentina la necesitamos. Solo contamos nuestra experiencia. Pero esa concertación social no debe formar parte de un proceso de lucha por el poder, sino un camino llano, transparente y complejo de consulta a la sociedad para integrar las diferentes perspectivas y generar un proyecto estratégico y humano. Si no, como dice Francisco, cuando las cosas no salen, ni oficialismo, ni oposición, ni sectores sociales en particular pierden. Hay un fracaso colectivo. Y termino con esta frase que nos inspiró y me acompañó aquel primer día cuando todos los sectores sociales comenzaron a trabajar juntos en nuestra ciudad. Que es un poema de Armando Tejada Gómez que dice que hay 2 maneras de percibir al mundo, de concebirlo. Uno es salvarse solo, pero el otro es un destino de salvarse con todos, comprometer la vida hasta el último náufrago. Muchas gracias.
A mí me parece que, ligado a esta pregunta, yo quiero reflexionar, y sobre todo con el espíritu de Miguel y de Gonzalo, que se los agradezco, de Talo y de Miguel. Miguel hace un diseño mágico que lograron en su ciudad, que es lo que estamos todos esperando para la Argentina. No sé cómo se hace, no lo sé. La verdad que no lo sé, pero es por ahí. Por eso vuelvo al modelo de Miguel, en donde se encontraron. En ese encuentro fabuloso que lograron como ciudad hay un modelo para la Argentina. Lo que sí me parece es que la asistencia vamos a tener que seguir, la vianda, la cacerola, el abrazo, el abrigo, sin duda. Y viene un tiempo duro. Punto aparte. Para Miguel, hablando del compromiso por la vida, si podría ampliar un poco cómo esto se podría reflejar en un diálogo social más auténtico, más verdadero. Perdón, el micrófono si puede desactivar, si puede activar. Sí, decía que en nuestra experiencia, que el diálogo social tiene más de 8 años institucionalizado, tuvo algunas características para que hubiera esta confianza y se generara la confianza para abrir el camino a generar investigaciones, profundos estudios que nos permitieran, con la perspectiva de todos los sectores, pero con datos reales, sugerir políticas públicas. Y esta garantía que requerían en la primera parte del proceso de construcción de confianza y generación del Consejo Económico Social, por ejemplo, el presidente de este consejo no es el intendente. Cuestiones muy prácticas, ¿no? No funciona en ningún ámbito del Estado, funciona en un barrio, en una vecinal, la vecinal Fénix de Río Cuarto, tiene el perfil jurídico un ente público no estatal, y la mirada de las organizaciones sociales, que tienen una altísima participación todo el tiempo, es una mirada a partir de un ente público que no pertenece al Estado. Y la mirada es observando los proyectos para los 10 o próximos 20 años de la ciudad, pensando en las nuevas generaciones. No hay una mirada pensando en las próximas elecciones, porque es una mirada distinta. No es el rol de quien gobierna. A nosotros nos parece muy importante que la Argentina pudiera encontrar este camino, porque hay algunos, aunque son pocos, consejos económicos y sociales más en Argentina. En Córdoba no sé, solo conozco la experiencia de Río Cuarto, pero me parece que el diálogo auténtico se da a partir de que el Estado lo promueva, que le dé esta garantía de independencia, que tenga continuidad y que le permita también poder tener una mirada de mediano y largo plazo. Nosotros tuvimos experiencias muy ricas, hablando con buena parte o casi todos los candidatos a presidente de la Nación en periodos anteriores, en la corta vida de este Consejo Económico y Social, que nos han recibido todo, hemos podido sugerir políticas públicas, darle nuestro material, fijar posiciones en el orden público, medir el desempleo, profundizar cada uno de estos temas para poder ver cómo articular y sugerir políticas desde afuera del Estado, pero en vínculo directo y en diálogo fraternal con todos los sectores. Así nos pasó que tuvimos la experiencia de poder estar sentados en la Universidad Nacional del Nordeste, con el Banco Central, el Banco Mundial y CEPAL, porque uno de los grandes problemas que el diálogo social desde Río Cuarto viene planteando y que encontramos coincidencia en otros puntos del país, en algunos que hemos podido ir y nos han invitado, es la necesidad del desarrollo regional, porque sin desarrollo regional no hay desarrollo nacional. Y muchas veces nuestros libros reflejan estas cosas, ¿no? Y cada una de estas perspectivas, cuando uno la ve, como nos tocó incluso cuando nos pidió el primer gobierno, que fueron 2 gobiernos de partidos distintos, pero respetaron las reglas y nunca se metieron para alterar el funcionamiento del Consejo, hasta nos llegaron a pedir que sugiriéramos cuáles debían ser las tasas municipales, que es meterse en temas tributarios, ¿no? Lo que no se había hecho en años, y logramos hacerlo, porque cuando hay cercanía, cuando se va generando una familiaridad, y cada uno cede para construir en conjunto en la perspectiva, se puede. Yo creo que a la Argentina le hace falta ese paso. Siempre va a estar en construcción el diálogo social, todo el tiempo, todos los días,
Y me parece que es franco, desde lo fraterno se establece, y no hay que ver cuánto tienes, cuánto vales, sino en todo caso cuánto aportas como aliado indispensable y no como el valor calculable, que es lo que decía antes. Me parece que es una experiencia que se puede repetir. Tiene que haber una responsabilidad y una necesaria ponerse a cargo de esta gran tarea que siempre marca Francisco, que esto es un proceso, que implica desterrar personalismos, agravios, descalificaciones personales, pero también es un ejercicio de aprendizaje compartido que, como lo pudimos hacer aquí, yo creo que se puede generar en otros lugares con el desprendimiento de los gobiernos locales, provinciales o nacional, para compartir estos espacios y poder escuchar con una constante del diálogo que se haga internalizado en cada uno de nosotros.